las grandezas que hace el Señor en la vida de gente como tú y como yo, que hoy tienen para contar, para que tú puedas saber que si Dios lo hizo con ellos, pues también lo puede hacer contigo. En esta ocasión estoy muy contenta, me acompaña el doctor Israel Figueroa. Israel Figueroa es pastor fundador del Centro Cristiano Masquil y tiene una historia que compartir, pero yo quiero que sea él el que traiga todo lo que Dios ha puesto en su corazón en esta cita divina, porque así fue, una cita divina. Buenos días. Buenos días. Gracias por invitarnos, Yanira, y estar aquí, ¿verdad?, frente a este micrófono y poder contar lo que Dios ha hecho con uno. Es espectacular porque pocas veces uno puede hacer un recuento, ¿verdad?, desde su niñez o antes del nacimiento de las cosas que han pasado. Y es interesante porque yo glorifico al Señor por mi vida. Decía, ¿verdad?, un escritor, si volviera a vivir, ¿qué vida hubieses preferido tener? Y yo hubiese preferido la vida que he tenido. Yo nazco en el 1900 algo. En el 1900 algo, ok, sí, muy bien. Sí. Y a los 40 días de nacido, ya pues en casa estaban, ¿verdad?, bien contentos porque yo soy el menor de 3 hermanos. Está mi hermana Ivette, que debe estar escuchándonos. La saludamos. Sí, la saludamos. Mi hermano Efraín, que lleva el nombre de mi papá, que lo conocemos en casa como Junior. Y mami me dice Regalón. El Regalón, sí, el chiquito, sí, siempre. Chiquito. Y este chiquito, pues, en ese tiempo, ¿verdad?, es diferente. Mami no sabía que iba a ser un varón, ninguno de los 3 hijos, porque no había, ¿verdad?, sonogramas como lo hay ahora. Y cuando este servidor nace, a esos 40 días, hay un diagnóstico difícil, donde le dicen a mami, pues hay que examinar qué pasó con sus pulmones, una bronquiolitis a esa edad, pues esos días, altamente peligrosa, y el cuadro se complicó. Mami sabía que Dios, ¿verdad?, les había dado a Israel, por muchas razones, por palabra del Señor, aún mi nombre fue escogido con un propósito. Mami me cuenta que el doctor le dijo, solo un milagro puede devolverte a tu hijo a tu casa. Wow. Y ya han pasado unos 40 y pico de años desde ese momento histórico donde Dios me levantó de ese lugar de intensivo en ese hospital de centro médico, porque en ese tiempo casi todos los casos críticos se atendían en centro médico, Río Piedra. Nada, mami, pues lógicamente son siervos de Dios. Mi papá falleció, lo vamos a contar ya mismo, pero, ¿verdad?, había un propósito de Dios en mi vida. Ellos sabían que hay un propósito, pero ¿cuál es el propósito? Nada, fui creciendo dentro de la iglesia. Yo digo en forma de broma a la gente, ¿verdad?, porque todos hemos pecado, pues todos mis pecados han sido dentro de la iglesia misma, ¿verdad?, porque gracias al Señor he estado toda mi vida en la iglesia y lo tomo, ¿verdad?, desde el punto de vista jocoso, pero sucede algo en segundo grado, cuando yo tenía 7 añitos, y ya mismo van a sacar mi edad, porque en ese tiempo no había PowerPoint, no había nada tecnológico. Eran como transparencias que se usaban mucho, con la luz le daba y proyectaban en la pared. Ay, pero yo me acuerdo, no me hagas sentir como que... No, bueno, ¿tú te acuerdas? Porque te lo han contado. Yo me acuerdo. Y nada, y en ese momento especial, mi hermano estaba en 6º grado, Junior, y la maestra en el 2º grado le dio con pasar unas diapositivas en ese tiempo de acerca de la historia de David y Goliat. Nada, y en ese proceso nosotros comenzamos a narrar la historia porque no había sonido, ¿verdad? Eran unas láminas, y nos dio a mí a contar, y yo le digo a la maestra de 2º grado, ¿puedes enviar a buscar a mi hermano mayor para que me ayude a contar la historia? Y con toda honestidad, la historia también le añadimos unas cuantas cosas, ¿verdad?, como niño al fin, y le narramos, ¿verdad?, esa historia, y a los estudiantes les encantó la historia de David y Goliat. Y en ese momento mami y mi papá era músico en la iglesia,
Sus primos, muchos de ellos son pastores, pero él se mantuvo en el área de la música y predicaba. Dios lo usaba, ¿verdad? Con poder en ese tiempo. Le dicen al pastor que lo que yo había hecho en la escuela. Uh-huh. Y es bien interesante porque yo no sé si fue a propósito o Dios nubló la mente del pastor. Uh-huh. El pastor entendió que yo había predicado en la escuela. Y yo le dije, mami, pero es que yo no prediqué en la escuela. Yo lo que hice fue narrar unas historias. Uh-huh. Y nada, el pastor nos lanzó el reto con 7 años. Es el domingo antes de lo que tuve que hacer. Y le dijo a mi mamá, yo creo que él predique el domingo. Yo decía, predicar el domingo, ¿verdad? En ese tiempo y en nuestras iglesias es el mensaje más importante dentro de nuestra cultura religiosa. Y me tocó ese domingo predicar la palabra del Señor. ¿A tu corta edad? A los 7 añitos. Wow. Yo me acuerdo, yo estaba vestido, mami me consiguió una ropita como pudieron, porque pues nacimos en una familia pobre, y yo me puse las botas de mi papá. Ajá. Y me quedaban grandísimas, pero me puse esas botas porque yo quería ser. Y querías predicar como mi papá, con esas botas de papi. Y me acuerdo que prediqué el Salmo 150, del Salmo 150, de 5 a 7 minutos. Nada, y ahí comenzó todo, ¿verdad? El arresto de Dios a mi vida. Añitos. A los 7 años. Wow. Y para que más o menos vayan viendo mi edad, hace poco cumplí 40 años de ministerio, así que ya la saben. Ya la saben. Pero fue interesante porque nos estamos criando en ese proceso. Yo creo en la prevención y yo creo en que Dios utiliza a la iglesia y la familia para cubrirnos y protegernos. Así es. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros vivíamos frente a un residencial público de Puerto Rico, que vive gente espectacular, gente bien buena, pero el trasiego de las drogas está presente. Claro. Y nosotros fuimos testigos, ¿verdad? Fueron un poco fuertes de aún matanzas que hacían. Al otro día nosotros llegábamos a la escuela y veíamos, ¿verdad? Un pedazo de gente, era bien crudo, cercanía de la escuela, o sea que nos criamos en un ambiente altamente, ¿verdad? Impactado por las drogas. Vimos gente morir, vi a un compañerito de clase donde su mamá era usuaria y no tenían que ponerse en ropa. No era muy difícil porque en mi casa, ¿verdad? Honestidad, no había mucho dinero tampoco. Mi papá era ebanista, trabajaba por su cuenta, mi mamá era ama de casa, vivíamos en un sitio alquilado y fuimos, ¿verdad? Impactados por la crudeza de la pobreza en Puerto Rico. Pero desde ese momento que Dios nos hace y permite que comencemos a predicar, de ahí en adelante pues se abrieron unas puertas y hay un pastor que ya falleció, pero verdad quiero mencionar su nombre, Felipe Pizarro, fue uno de los grandes promotores. Él creyó en mí. Wow. Él decía, tú no pesas 60 libras mojado. Era de relajo, él era maestro de escuela. Él dio educación física, daba español cuando los maestros hacían de todo. Ajá. Una persona espectacular que ayudó al ministerio. Y fuimos creciendo en ese ambiente. Siempre papi y mami sí cuidaron algo. Cuidaron algo de no ponerme una carga adicional porque predicaba. En ese tiempo, pues decían, el niño predicador y a veces te exigían unas cosas Ajá. de mayor santidad, como decíamos en nuestro tiempo. Pero papi siempre fue cuidadoso conmigo. Yo me acuerdo que yo siempre practicaba los mensajes antes de comenzar y mi micrófono era un desodorante. Ajá. El desodorante fabuloso de ese tiempo, no voy a mencionar marca, pero ustedes saben. Sí. Y practicaba el mensaje que iba a dar esa noche o esa tarde. Nada, fui hasta competencia, el movimiento de iglesias que pertenecíamos hizo una competencia de niños predicadores y estuvimos ganando esa competencia a nivel de todo Puerto Rico. Ya Dios nos venía infilando en algo que Él iba a hacer. Yo siempre dije que yo iba a ser evangelista, pastor no, ¿verdad? Porque Ajá. era como yo sabía el compromiso, había visto, desde pequeñito yo tenía esa estructura de ver pastores cómo sufrían. ¿Puede un niño entender todo esto? Porque estamos hablando de o sea, de 7, que comenzaste 8, 9 años, sí. Comenzaste tu llamado desde bien tempranito, pero tú como niño, o sea, en tu pensamiento, ¿podías entender lo que estaba pasando? Pues mira, pude entender, porque pues, papi siempre me estuvo presente, papi y mami, Ajá. en el desarrollo de mi carácter. Lógicamente, no es el entendimiento que podemos tener hoy por varias razones, ¿verdad?
Pero una de ellas es que mi capacidad era de un niño. Exacto. Y ellos trataron de cuidar esa capacidad, el ser niño, en poder jugar. Que siguieras haciendo tus cosas de y hacer niño, mis pequeñas maldades, ¿verdad? Yo a veces nos reunimos en familia, ya papi falleció, voy a contar sobre eso, pero cuando mami está, pues contamos ciertas cositas que uno como niño hizo. Claro. Me decía, yo no sabía que tú habías hecho eso. Yo pensé, ¿verdad? Porque ella tiene un alto concepto de uno, pero somos niños. Claro. Éramos Exacto. niños. Así que, como fuimos entendiendo, pues lógicamente hay una cita divina. Dios nos citó para eso. Yes. Pero seguíamos siendo niños. Cuando a los 17 años sí tenía, ya a los 10, 15, 14, a los 16 ya yo fui superintendente de escuela bíblica de la iglesia. Wow. Tenía unas posiciones, sí. Súper joven. Bien joven, sí. Académicamente también pues, fuimos, porque mami nos enseñó que no nos podía dejar dinero, pero sí nos podía dejar la enseñanza del Señor primero y la educación. Y yo fui, ¿verdad? Mi hermana comenzó, ¿verdad? Era más mayor que yo, pues yo la veía como modelo, que sacaba sus buenas notas en la escuela, mi hermano también. Y ella decía, yo lo único que le puedo dar es eso. Mi papá, ¿verdad? Llegó creo que hasta grado 11, pero en matemáticas era buenísimo. Y así que pude, ¿verdad? Ver que la educación era una alternativa. Así que me forzaba. Mami sí fue bien insistente en hacer las asignaciones. Son capacidades, Yanira, que Dios da de la nada, porque, ¿verdad? Estructuralmente, educativamente ellos no tenían esa capacidad, pero sí tenían esa intuición de que esta era una alternativa. Así que fuimos creciendo y a los 16 años soy superintendente de la escuela bíblica, y después a los 17 años me lanzan el reto de ser parte de la junta de directores de la iglesia. Wow, a los 17. Sí, eso fue bien raro, pero y Dios nos dio esa capacidad para poder subsistir, pero dentro de la estructura familiar seguíamos con mamá y papá. Eso fue importante. En mi casa, pues hasta yo recuerdo a los 9 o 10 años fue que tuvimos el primer vehículo motorizado, o sea, no había carro, se caminaba a pie, pero siempre papi se mantuvo caminando con nosotros. Cuando yo digo se mantuvo, es que corríamos bicicleta con él, íbamos a la Universidad de Puerto Rico y escalábamos los árboles que habían en la universidad. Pero papi siempre fue presente. Digo papi porque mami siempre estuvo, pero esa figura paternal fue vital. Y después, cuando uno va adquiriendo un poco de conocimiento, yo puedo mirar para atrás y decir, oye, yo sé por qué pasó esto, por qué yo no sucumbí en las drogas, por qué nunca bebí alcohol. Y ahora que uno sabe, uno dice la protección de un papá, el tener el papá vivo y presente. Ajá. Porque a veces hay padres que están vivos, pero no están presentes en la vida. Y eso es parte de la orfandad de este tiempo. Niños huérfanos de padres vivos. Y nada, sucede un evento, ¿verdad? Después fui creciendo, 18 años, y hay una transición dentro de la iglesia. Viene un pastor nuevo, ya a los 19 años. Yo estuve bien inmiscuido en ese proceso. Fui presidente de la junta de directores a esa edad de 19 a 20 años. Estuve en esa transición. Y estando en mi último año, para entrar en mi último año de universidad, yo estoy en la iglesia. Y esto es bien importante que la gente lo sepa, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, más confía, yo he vencido. Amén. Y aunque tú estés haciendo la labor del Señor, te pueden pasar cosas. Exacto. Y no significa que has pecado, no significa que le has faltado a Dios. Significa que estás en medio de Él y con Él, y Él te va a proteger, Él te va a guardar y te va a cuidar, pero va a permitir que el proceso pase. Claro. Salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Y en ese momento yo estoy trabajando en la iglesia, mientras estudiaba en la Universidad de Puerto Rico, joven al fin, tenía un grupo de otros jóvenes que ese día estábamos decididos a ir a la iglesia, de ayudar, estar en ese proceso, y recibo en ese tiempo, digo llamada, pero un texto por un beeper, ¿verdad? Ya ustedes saben del tiempo de los beepers, que era un mensaje, te vibraba el beeper o te sonaba. Todavía la facultad médica lo utiliza, pero recibo un mensaje de una persona que amo mucho, ¿verdad? Y
y fue vital en este proceso. Me dice, llámame urgente porque tu papá tuvo un accidente. Wow. Yo me acuerdo que esa semana, lunes era feriado de julio, y habíamos salido a Isabela, papi nos montaba en el carro, y ya cuando yo tenía esa edad de 20, 21 años, pues uno va cambiando y salir a Isabela lo hacía por papi y mami, porque realmente ya hacer esos viajes no nos creaba, ¿verdad? Teníamos otras cosas, estar con los jóvenes de la iglesia y ese tipo de cosas. Pero me acuerdo que salimos ese día y en la noche conversamos y bien contentos todos. El miércoles recibo esta llamada, este beeper, ¿verdad? Este mensaje por beeper. Y cuando llamo, pues yo pensé que pues, era un accidente común. Papi había salido a trabajar. Ese día no iba a trabajar, pero lo llaman para hacerlo. Así que fue como, ¿verdad? Todo alineándose. Y en ese momento yo tenía mucha expectativa. Papi fue vital en mi vida. Por la cercanía que tuve con él, porque era cercano en la diversión, y esto se lo digo, ¿verdad?, a los padres, que seamos así, era cercano en la diversión, participó en mi diversión, me daba también, ¿verdad?, mis cantacitos y me corregía, era un padre muy disciplinaba, y me acompañó en el ministerio. Papi era mi tutor en el ministerio. Todo el mundo dice, ¿tu papá es pastor? Y yo decía, no, pero es un siervo del Señor. Y él me preparaba, me ayudaba a los mensajes. Ya después de los 12 años ya yo lo podía hacer solito. Pero en ese momento yo no pensé que iba a ser lo que iba a pasar. Llamamos a un hermano de iglesia, no teníamos carro en ese momento. Así que ese hermano nos respondió. Ese día ese hermano estaba perdiendo a su hermana. Es interesante. Pero era un hermano del Señor, todavía está vivo. Lo queremos mucho, el hermano Ángel Astacio. Y él nos hizo provisión de ese vehículo. Así que fuimos, cuando yo llego al hospital en Bayamón, que me encuentro con la persona que papi estaba trabajando, que hay una cercanía familiar. Yo le explico qué pasó y mi papá cayó de un segundo piso, un roto que había, y en la nuca se dio un cantazo. Eso fue lo que causó, ¿verdad?, el problema final. Y en ese momento yo llego a cama de hospital, papi no está consciente, está entubado. Y yo sé que ya yo tenía 20, 21 años, pero el impacto fue fuerte. Porque lo ves lunes, lo ves martes, está contigo, y de momento miércoles está en esa condición. Así que yo era mucho, aunque soy el menor de mis hermanos, en esa parte espiritual, pues desarrollé, ¿verdad?, esas partes espirituales. Yo me iba con papi a orar desde los 9 años, íbamos a la iglesia y estábamos orando. Yo le decía a la iglesia, ¿verdad?, en forma jocosa, yo oraba más antes cuando niño que ahora, ¿verdad? Aún siendo pastor, desde el punto de vista, ¿verdad?, del tiempo que uno tenía. Pero nos metíamos con el Señor en ese aspecto, y para mí era clave esa figura paternal. A los 20 años, 21, 20 años, recibo esa noticia. Nada, rapidito, ya el segundo día mi papá era cadáver. Para nosotros fue bien importante porque era el sustento de nuestra casa. Yo tomé una posición clave en casa. Yo le digo a mi esposa que Dios me preparó en todas las áreas, porque cuando papi fallece, nos quedamos, vuelvo y digo, desprovistos del sustento. Yo estaba en mi último año de universidad. Pensaba en dejar la universidad. Y que fue un momento clave. Fue un momento clave. Y quizás ahora mismo hay personas que están escuchando que hijos o esposas, ¿verdad?, que están pasando por esta situación en las cuales se sienten vulnerables porque tienen, ¿verdad?, un familiar que esté ya en sus últimos días. ¿Qué les podemos decir, ¿verdad?, en medio de lo que viviste? A veces uno dice, no hay palabras, ¿verdad?, no. Cuando un ser querido ya que ha aportado tanto a nuestra vida, sentimos que se nos va. ¿Qué pasó con tu vida? ¿Qué pasó contigo? ¿Y qué puedes decirle a la gente que esté pasando por este proceso? Sí, yo puedo decirle que Dios hace provisión. Él siempre está ahí. Yo me acuerdo en mi niñez también, que cuando en casa no había dinero, papi, yo lo oía desde el cuarto orar y decir, Señor, provéeme trabajo. Papi nunca lo vi diciendo provéeme dinero, pero provéeme trabajo para poder sustentar.
Y vivimos momentos donde no había un solo dólar, o sea, literalmente. Hay gente que lo puede decir, pero cuando tú lo vives, que no hay un solo dólar, no lo hay, es que no lo había. Y Dios al otro día hace una provisión. Yo me acuerdo que íbamos en casa de un profesor universitario que papi le hacía trabajo en madera y a veces ese señor me daba $1. Eso a mí se me quedó grabado en la mente. $1, que eran los niños, ¿verdad? Con $1, pues, se puede hacer poco, pero ese dólar hacíamos maravillas. Y cómo Dios hizo provisión. Después de ese momento, ¿verdad? Dios puso todo en orden, pero sufrimos. No quita el que tú sufras. Sí. El reto mayor que tuve en medio de ese proceso fue que la familia de mi papá, muchos pastores, pero me invitaron a que predicara en el funeral de papi. Qué fuerte, ¿verdad? Sí. Dios, cuando digo esto es que Dios lo hizo. Dios nos dio la facultad y me acuerdo que predicamos acerca del pasaje donde dice que Dios no ha escrito, ¿verdad? Esto en papel, sino lo ha escrito en el corazón, su palabra. Como ese legado de una persona, ¿verdad? Con poca escolaridad y cómo puedo llevar, ¿verdad? Ese mensaje claro a nosotros de que papi nunca nos obligó a ir a la iglesia, nunca. Íbamos porque queríamos imitarlo. Yo creo que ese modelaje... Sí, pero el modelaje es importante. Es más que las palabras, en esas edades primarias más que las palabras. Sí. Nada, pues sucede ese evento, fuimos marcados ahí fuertemente. Yo creo que yo tuve la experiencia de llorar a las 2 semanas cuando llegué a la escuela, a la Universidad de Puerto Rico, y realizar que papi no estaba. Sí, asimilarlo. Sí, asimilar que ese sustento no estaba. Mami es una mujer valiente y de fe. Porque decirlo pues suena fácil, pero cuando tú lo vives, ese proceso tan difícil. Difícil, sí. Mami joven, viuda, y Dios siempre tiene una protección, Yanira, para los huérfanos y las viudas. Yo me identifico mucho con tu historia porque lo viví en mi casa. Mi papá partió y mi mamá, pues, ¿verdad? Quedó viuda y ya de adulta, ¿verdad? Pero aún así esa figura paternal es como que desprenderte cuando te inculcan esos valores, cuando hacen todo contigo. Y esta semana precisamente me escribía mi tití, la hermana de mi papá, que me veía desde Estados Unidos y decía, mi hermano dejó un legado. Y no hay nada más maravilloso, ¿verdad?, que seguir el modelaje de nuestros padres y que los padres podamos ser, ¿verdad?, modelo para nuestros hijos. Y es tan cierto lo que dice Yanira, que en ese proceso, para ir rapidito, después que papi fallece, tuve la carga prácticamente, ¿verdad?, con mi hermana mayor, económica, y hacíamos compras. Yo iba al supermercado a hacer compras, pude esas facultades, ¿verdad? Aprendí a cocinar. Aquí hay un cocinero espectacular que esta mañana me recibió. El esposo de Yanira, sí. Pablo es el chef de aquí. Me pregunta que si es el chef de Nueva Vida. Ya el menú es un hombre espectacular. De los pocos, yo digo, el peligro de extinción. Pero nada, nosotros, y pasó un proceso donde, bien interesante, Yanira, es que vuelve a pasar otro evento que Dios marca al ministerio, pareciendo algo raro también, como cuando les cuenté que a los 7 años el pastor se equivocó, ¿verdad? De que yo había no había predicado en la escuela, pero se dio propicio para Dios usarnos en la predicación. Que lo que pensabas que era una equivocación se convirtió en el resto de tus días, porque hoy por hoy, cuéntanos el ahora, lo que estás haciendo luego de haber pensado, el pastor se equivocó, 7 años, y tú dijiste, yo no quiero ser pastor, pero ¿qué pasó? Y entonces, así mismo, el pastor que estaba en ese momento, ya yo con 21 años, me quería enviar a pastorear a Loíza, ¿verdad? Al pueblo de Loíza, y eso se transgiversó también ese proceso y terminamos en Carolina levantando obra, que es el Centro Cristiano Masquile, a los 22 años. Exacto. Ya me había graduado en el 95 de la Universidad de Puerto Rico y en ese momento comenzamos a levantar obra en Carolina con un grupo de estudiantes que yo había dado clase en ese tiempo de física y me acuerdo, y matemáticas. Y se une ese grupo de mucha gente querida y comenzamos a levantar obra soltero, que es otro reto. Luego llega entonces la familia. Luego llega la familia, llega mi esposa. Sonia, que le daba un saludito. El reto de uno poder
ser pastor y casarse pues fue otro reto mayor. Nada, y ahí fuimos, ¿verdad?, trabajando en ese proceso. Yo comencé a trabajar en la empresa privada, los horarios eran muy extendidos, la pastoral se me hacía un poco difícil y Dios hace un movimiento espectacular. Renuncio a mi trabajo para ir rápido, Dios hace provisión. Lo que le quiero contar es esto: yo renuncio a mi trabajo por fe, un contador, ¿verdad?, una mente cuadrada en números. Renuncio a mi trabajo porque recibimos esa dirección de parte del Señor, y hasta el día en que Dios nos llama a este otro trabajo, que quiero hablar 2 minutitos, que es el que marca un cambio sustancial en mi vida y del ministerio. Dios hizo provisión hasta ese último día, económicamente hablando, para nuestra familia. Y ahí comenzamos a levantarnos, ¿verdad?, y a trabajar en un programa de Puerto Rico muy conocido, trabajando con adictos a drogas y a sustancias y otras condiciones. Es lo que hoy por hoy, ¿verdad? Es hoy por hoy en donde estamos dedicándonos y nada, hice mi maestría para hablarle a la gente que quiere superarse. Hice mi maestría, terminé mi doctorado, lo terminé en adicciones. Que sí se puede. Se puede, ahora estoy terminando mi tesis doctoral en el área de ciencias y proyectos. Nada, y la vida Dios la va dirigiendo, podemos hacerlo. No importa las condiciones económicas, Dios hace provisión y llega siempre a tiempo. Excelente la historia que nos comparten en esta hermosa mañana, de que aún en medio de la adversidad, de los procesos, de las pérdidas, nos podemos levantar. Hoy por hoy tienes una familia preciosa, tienes 2 hijos brillantes. Aquí también, ¿verdad?, como recurso tenemos a tu esposa, tu amada esposa, sí, Sonia Navarro, Matices de Mujer. Ella es Matices de Mujer. Sí. Y para nosotros ha sido una bendición. Gracias. Son una familia hermosa. Nos consta todo lo que Dios sigue haciendo en sus vidas. Y hoy te vas a estar presentando en una de las iglesias que también les dan mentoría. Sí, estamos, ¿verdad? Dios nos dijo un momento que iba a ponernos gente, ¿verdad?, para mentorarlo. Y uno, pues, yo digo, Señor, pero nosotros, ¿verdad?, humildemente no somos, ¿verdad?, para hacerlo, pero Dios te da las herramientas. Y hoy estaremos ministrando en la iglesia Puerta del Cielo, de Toa Baja, del pastor José Cueva, que en el mentoreo le dijimos, cógete un weekend libre para que descanse y nosotros vamos a estar allí ministrando. Excelente. Ya mismito a las 10:30 de la mañana. Así que para los que quieran continuar escuchando al doctor Israel, él va a estar allí exponiendo la palabra. Aquel que era el niño predicador de 7 años, pues hoy va a estar predicando allí y para nosotros, pues, es una bendición escuchar historias como esta que nos bendicen y que nos dicen, ¿verdad?, que Dios en medio de cada proceso puede abrir puertas de bendición. Amén. Así que gracias por compartir con nosotros. Las personas que quieran contactarlos para su ministerio familiar, porque tienen un ministerio de familia. Nosotros, ¿verdad?, mi esposa escribe Matices de Mujer. Ese libro tiene una bendición que cada, ¿verdad?, aportación económica que usted hace a comprar el libro, ayudamos a mujeres, particularmente a comprar ropa interior para mujeres que están, ¿verdad?, en hogares de rehabilitación y hogares, ¿verdad?, el proyecto Cuida tu Esencia. Cuida tu Esencia, sí, ya usted sabe, Yanira. Sí. Puede comunicarse al 787-909-4437, 787-909-4437. Muchas gracias por compartir con nosotros y ya esto quedó en la página de Nueva Vida para que continúen ayudando a este ministerio y ellos puedan seguir haciendo esta labor ministerial y social. Bendiciones. Gracias.